necesitamos profesionalizar el gremio. El caballo genera tantos rubros económicos, herreros a nivel nacional. Hay tanta población que los herreros no están dando abasto. La palabra saltos, que antes no había inseminación artificial. Antes lo que había eran puestos de monta. El semen es cambiante, eso sí lo tenemos que tener muy claro. Pero el semen el día de mañana se puede dañar. Montar un reproductor es como montar una empresa. La primera inversión, las fotos. Nosotros escogemos un reproductor generalmente porque ganan las pistas. El campeón no siempre es reproductor y el reproductor no siempre es campeón. Hay caballos no son buenos, sino que aprenden a ser buenos. El precio no va ajustado a la calidad genética y tampoco al objetivo. Ir a una competencia es muy costoso hoy en día. Entonces, mira que la consanguinidad no la recomendamos. Un caballo es especial tenerlo en la vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecos del Establo de esta nueva temporada. Estoy muy feliz porque tenemos un invitado que hace tiempos queríamos tener en Ecos, Pablo Ortiz, CEO de Compras Altos y uno de los mejores empresarios del gremio equino. Muchas gracias, Valen, por esa introducción, por esta invitación. Esperemos que sea de mucho agrado para todos los televidentes de tu podcast. Y bueno, vamos a hablar un poquitico de todo lo que hemos hecho por acá. Y muchas gracias, esa presentación está muy fuerte. Hay muchos empresarios, pero estamos haciendo las cositas paso a paso. No. Sin duda, para mí lo eres y por eso es que te teníamos entre ojos hace mucho tiempo. Siempre hay un podcast antes de que empiece el podcast realmente. Siempre hay como una conversación y yo sé que después de esa conversación que hemos tenido, este capítulo va a ser increíble, vamos a aprender demasiado. Y bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo empezó este 2026? Todo súper bien, excelente, mejor que nunca. Después de tantos años con Compras Altos, habíamos tenido una oficina y arrancamos el 1 de enero haciendo la inauguración de nuestro nuevo lugar. Un lugar para atender a las personas, para darle más tranquilidad aún, para los nuevos que entran, que no conocen Compras Altos, tengan un lugar físico también donde acceder, que sepan que somos una empresa que llevamos muchos años y que estamos presentes, fijos, que no somos solo de la virtualidad. Que somos físicos, que Correcto. Hay mucho detrás de solamente la página de Compras Altos. Pero bueno, ahorita vamos a meternos mucho en ese tema. Empecemos con lo más importante. Sí. ¿Cómo inicia Pablo en el mundo de los caballos? Bueno, eso hace muchos años, muy pequeñito. Mi mamá siempre fue como proveedora de espacios alrededor con los caballos sin ser caballistas. Entonces tengo foticos a caballo en la playa, porque no teníamos caballos. La playa que habían caballitos que lo paseaban a uno en los parques y siempre habían foticos mías por ahí en los caballos. Y fue creciendo como todo ese amor. Lo más cercano o ya como el punto de quiebre fue cuando entré a clases de chalanería en As de Silla, en Sabaneta, y ahí fue cuando empecé. Entonces ya iba a clases, entonces hay feria, entonces hay feria, ¿qué es eso? Entonces fui a las ferias y ya, wow, ¿qué es este mundo? Pues estábamos hablando 10, 12 años y mi madre me acompañaba también a las ferias y mi madre también iba muy joven a las ferias, entonces también tenía algo como de noción. Entonces ese fue como el primer acercamiento con los caballos, pero no éramos, no soy de familia caballista, sino mi abuelo era de ganado de leche y esos viejos decían que donde comen no sé cuántas vacas, come un caballo. 100%. Sí, entonces no era como lo prioritario para ellos en esa época, o para mi familia, tener caballos, sino eran vacas de leche. Y yo pienso que todo ganadero tiene que ser caballista, ¿no? Porque vos necesitas para trabajar el ganado, el caballo, como tu amigo personal. Totalmente, o sea, el caballo, lo sabemos en la historia, ha sido parte fundamental de todo nuestro crecimiento como humanidad, pero el ganado siempre ha estado ahí con el caballo y lo vemos todavía hoy en día y estamos viendo también un mejoramiento inclusive gracias a la inseminación y a las novedades. Ellos están también mejorándose mucho con esa herramienta de trabajo que son los caballos de vaquería, los caballos de trabajo que les ayudan a facilitar esas labores, los cruzados. Ya ahí viene una
un fila. tema muy grande para que hablemos ahorita de Pero eso. entonces, ¿el caballista nace o se hace? Las dos, las dos. Nace y se hace, porque es que puedes nacer en cuna donde han habido caballos y entonces solamente por haber estado alrededor te gustan los caballos, pero también están las personas que no nacemos en lugares donde hay caballos o en familias donde hay caballos y nos gusta tanto y lo llevamos en la sangre que nos metemos en este cuento. Total, Y, total. y tanto que hasta buscamos hacer industria y hacemos cómo trabajar y cómo ingresarnos. Entonces estamos hablando ahorita un poquito tras bambalinas, que por ejemplo, que me estabas preguntando cómo comenzamos, yo veía que lo que más me iba a acercar a los caballos era la medicina veterinaria. Y yo entonces lo primero que hice fue inscribirme para medicina veterinaria. Y me llevaron al CES, estaba recién abierto y fuimos y llegó, pues creímos, ay, vamos a ver caballos, y pues, pero uno no se imaginaba a Los lo que pájaros. se iba a entregar, sí, y llegamos perros súper enfermos, hospitalizados, y ya llegó un caballo, y ya, bueno, vamos al grano, y cuando vi que estaba súper enfermo y que estaba sufriendo y que había que chuzarlo y había que hacerle cosas, yo dije, esto no es lo mío. O sea, fue en la inducción, yo dije, eso no es lo mío, listo, voy a buscar otra manera de acercarme a los caballos desde esa parte de los estudios, entonces ya me fui para administración. Administración de empresas. Súper, súper. Eso, yo también tengo el mismo sentimiento. A mí me encantan los caballos, amo, pero el hecho, yo no sirvo para ver ningún ser vivo mal, como con heridas abiertas, sangrando. No soy capaz, eso no es imposible para mí. O sea, inyectarlos ya es difícil. Total, me Ajá. pasa exactamente lo mismo y ahí me di cuenta y si le van a sacar sangre al caballo porque tienen que mandar la prueba de anemia, yo salgo y me voy. O sea, yo ni miro, no me gusta, no soy capaz con eso. Me tocó acostumbrarme a las palpaciones, que también me Sí, parecía las que era palpaciones. fuerte, Y era. pero ahí aprendí o me ha tocado pues volverlo natural, que también es fuerte, pues es un tema y a Y veces es ha sido muy controversial, delicado, es muy sí, delicado. y ha sido controversial, pero de verdad que eso nos ha ayudado a evolucionar también el caballo como tal. Y en todo este proceso, cuando pues empiezas a darte cuenta que, bueno, la medicina veterinaria no, te vas por la administración de empresas, haces como todo este proceso, ¿en qué momento de la vida dices, bueno, me voy a dedicar al mundo de los caballos o va a ser uno de mis pasiones o me va a generar ingresos de alguna manera? Yo soy un emprendedor innato. Tengo varias empresas, varios negocios. He tenido muchos negocios y muchas empresas. En la universidad nos metieron mucho de que teníamos que emprender, que teníamos que crear negocios y empresas y somos de una región que somos muy empujante. Entonces yo veo negocios en todas partes y yo decía, qué bueno tener algo relacionado con los caballos para poderme meter también y vivir de lo que me gusta. Entonces salió un diplomado que se llamaba un diplomado de juzgamiento de equinos, que era dictado en la UPB, avalado por Asocava y Fede Quinas, con unos profesores demasiado tesos del gremio, y fue como, este es el acercamiento mayor. Y la diplomatura se llama Diplomado de Juzgamiento de Equinos. Sí. Entonces era también el primer paso para ser juez. Yo, ¿cómo? Esto es lo mío. Y me metí, hice todo el curso, fuimos la primera generación. ¿Qué hizo ese curso? A mí me parece, y desde Compras Altos hemos trabajado mucho en tratar de llevar mucha pedagogía al gremio, porque cuando el gremio equino tiene información, evoluciona. Cuando lo estamos educando, se profesionaliza. Entonces, desde Comprasaltos, y lo viví, entonces desde Comprasaltos hemos estado vinculados en muchos momentos de estructuración pedagógica, cursos, hemos dictado desde Comprasaltos cursos en diferentes municipios, en diferentes ciudades de selección de un reproductor, que todos creen que es solamente escoger un caballo, pero hay algo grande detrás y volviendo, por eso le hemos tirado mucho a la pedagogía. Entonces, en ese primer curso, con toda la modestia, salí yo, monté Comprasaltos, tenemos pues un bagaje bastante grande, pero de las otras generaciones salieron personas muy influyentes en los caballos, demasiado. Entonces
Entonces, en la segunda generación salió una empresa grandísima, salieron locutores, salieron directores de feria. Entonces, mira, es la educación, la pedagogía, todo lo que va trayendo al gremio, por eso tenemos que apuntarle. Y ha sido un llamado y unas conversaciones muy constantes directamente con las asociaciones y con Fedequinas, y qué bueno también no solo llevarlo dentro del caballo criollo colombiano, sino también llevarlo a las otras razas que están creciendo tanto en Colombia. Entonces, pues a mí yo lo hago más porque el 90% de los caballos que manejamos son criollos, pero qué bueno, o sea, estamos también trabajando para llegar a esa pedagogía, pues primero aprender de esas otras razas y después llevar esa misma pedagogía o esa ilustración en conocimiento a todos los sectores y a todos los gremios. No, total, porque hay algo que es muy importante y es que el caballo criollo colombiano no es la única raza que hay en Colombia. Sí es nuestra raza como tal, pero no hace el gremio completo. Hay un montón de disciplinas que conforman todo el gremio y que a veces como que se dejan muy atrás o no sé, por ejemplo ahorita la gente está haciendo mucha chalanería. Sí. Mucha, y qué bacano, me encanta que la gente aprenda, porque eso es, aparte de ser una moda, como la gente lo quiere llamar, es terapia pura. Pero hay otras disciplinas que también son muy importantes, que también están, la vaquería, la equitación, la alta escuela, que también es divino. Entonces, como también hablar de todas las disciplinas que hacen el gremio, entonces conocerlas. Actualmente se sigue dictando ese diplomado. No, ya no lo están dictando, pero estamos haciendo también unos acercamientos con otras universidades que les hemos vendido la idea de que esto se necesita, necesitamos profesionalizar el gremio, desde todos los ámbitos, desde los mismos propietarios hasta los cuidadores, los médicos veterinarios ya están, pero los chalanes, los montadores, los herreros, o sea, es que los parafreneros, el gremio es... O sea, el caballo genera tantos rubros económicos, pero todos esos a veces son muy informales, o a veces no, en su mayoría han sido muy informales. Sí, 100%. Entonces, de ahí de la UFED fue que pues salí, hice luego todos los cursos de doma racional, hice cursos de primeros auxilios, todo lo que hacías de silla. Yo me metí a todo y ahí fuimos pues como aprendiendo un poquito más, pero vi, por ejemplo, que el tema de montar y de chalanería no era tanto lo mío, sino más un tema comercial. Entonces hice proyectos que no salieron, uno como empresario y emprendedor también montas proyectos y unos se realizan, otros no, abrís otros y se cierran. Entonces entre eso hicimos varios proyectos con amigos y un día un amigo que yo siempre lo he dicho, yo no soy el autor de Comprasaltos, pero sí, después de que ya me volví propietario único, ahí sí la evolucioné, la profesionalicé y la crecí más como empresa. Entonces fue un amigo que me llamó y me dijo, hey, yo tengo una idea, vení, yo te cuento. Y yo había tenido una página de motos antes de los caballos, de motos de alto cilindraje, que se llamaba Paisamotos. Entonces yo tenía algo de conocimiento de páginas web, de estructuración, pues yo le pagaba a un diseñador, pero de estructuración, del tema comercial. Antes de que estuviera tumoto.com, lo voy a decir, sí, sí obvio. ya no está, ya no existe, porque la compró Mercado Libre, pero antes de que saliera yo tenía paisamotos.com. Entonces yo dije, ve, ¿cómo hago algo parecido? ¿Cómo hago un catálogo? Y yo dije, voy a montar un tucaballo.com. Me fui para donde el amigo en una conversación, y yo le dije, tengo esta idea, y se rió y volteó el computador y me dijo, comprasaltos.com. Y yo, ¿cómo? Ya la sacaron, listo. Y me dijo, la invitación mía es para que te unas al proyecto. Y yo, bueno, y tenían 10 caballos en el portafolio. Entonces yo dije, listo, vamos a hacerle, y empecé a trabajar medio tiempo. ¿Cuál medio tiempo? Eso era tiempo completo, y yo tenía otra empresa, yo tengo una empresa de higienización de colchones, entonces era medio tiempo allá y medio tiempo acá. Y claro, la pasión te absorbe. Entonces yo hacía más jornada, me quedaba hasta tarde, ya empecé a ir a ferias y se me convirtió en el 100%. Entonces yo dije, listo. Delegué Ultra Clean, delegué la empresa y me dediqué a Comprasaltos 100%. Y ha sido un crecimiento y un aprendizaje muy, muy grande. Y yo dije, bueno,
con toda la modestia, a veces uno no se da cuenta de todo lo que hemos hecho. Entonces, cuando las personas nos dicen, ve, replica el mensaje, yo listo, claro que sí, vamos a hacer, y a replicar un poquito de lo que hemos aprendido, que aquí se puede hacer industria, aquí se puede hacer negocios, y además es un gremio lindo, es un gremio bonito, noble, trabajador, apasionado, echado para adelante, que lo podemos convertir en industria y se está convirtiendo en industria. Entonces, si va evolucionando, lo tenemos que ir profesionalizando. Sí, total. Pablo, pero cuando empezaste a pensar en tu caballo, pensabas en esa estructura de negocio, en vender los saltos. Y explícanos a todos qué es un salto. Claro que sí. Bueno, entonces la palabra... ¿Por qué compras salto? Porque la palabra saltos es una palabra que viene del léxico anterior, que antes no había inseminación artificial. Antes lo que había eran puestos de monta, o sea, habían varios reproductores que vivían en una pesebrera o en un criadero. Entonces tú llevabas la yegua donde estaban los reproductores, y también viene, hasta donde hemos investigado, la palabra salto también viene de España, donde habían puestos de monta que saltaban, el caballo saltaba la yegua, le decían saltaba la yegua. Entonces la palabra se fue creando acá. Entonces las personas entienden qué es el salto, o lo hemos explicado, que es el servicio reproductivo o el derecho que tú estás... comprar un salto es comprar el derecho a la parte reproductiva del caballo como tal. Entonces esa palabra la incluyeron ellos como generadores de compras saltos. Y ahí hemos ido trabajando y explicando pues a la gente que les quede muy claro que el salto es el servicio reproductivo como tal, el derecho de preñar la yegua. Porque es que eso es una pregunta que le hacen a uno todos los días. Las personas que apenas están como iniciando, se interesan y uno les dice, no, pues como que les explica un poquito el proceso y entonces se compra un salto de ese caballo, es un caballo reproductor por esto, y la gente siempre no entiende ese término, entonces era muy importante que lo aclaráramos. Entonces, volviendo a la pregunta, cuando pensaste en tu caballo, pensaste en ese negocio, en vender los saltos de los caballos. Yo lo pensé en un negocio mucho más ambicioso, un negocio donde encontraras todo alrededor de los caballos, por eso era muy generalizado, pero el fuerte iba a ser los saltos. Cuando esta empresa o Comprasaltos ya tenía el foco, entonces yo dije, esta es. Y lo más importante o bonito de Comprasaltos es que la primera página virtual en el mundo especializada en servicios reproductivos de caballos. Entonces me pareció muy interesante porque también tiene un impacto no solo nacional, sino internacional, que ahí es lo que le estamos trabajando en este momento a Comprasaltos. Es que Comprasaltos es bastante revolucionario porque es como tener la seguridad en un gremio donde muchas veces las personas, lo hablo desde mi experiencia, sí, hemos sido tumbadas. Entonces, como que llegar y encontrar esta plataforma que te permite comprar un salto de caballo con el que estás soñando, hacer esa inversión tan grande y tener la seguridad que ahí vas a encontrar todo. Y no solamente es llegar a comprar, hay un montón de cosas que se gestan a través de Comprasaltos. Hay una asesoría para los clientes, hay un montón de cosas que quiero que nos cuentes que hay detrás de Comprasaltos, no solo llegar a la página y comprar el salto. Entonces, devolviéndome un poquito, en esa época veíamos mucho que tumbaban a las personas con los saltos porque no había acceso a los reproductores, era muy difícil, no habían redes sociales, entonces lo más cercano que tenías eran revistas, ir a las ferias, ver los pendones, apuntar el telefonito del pendón, te regalaban libreticas, tarjetas, como las tarjetas personales. Entonces era la tarjeta del caballo con los datos, entonces ahí era donde uno se dateaba. Entonces salían personas inescrupulosas que decían, claro, yo tengo un salto y uno tenías como corroborar, entonces listo, yo lo compro, ¿cómo lo pido? Y tumbaban mucho la gente. Caímos ahí también, entonces yo dije, ¿cómo? O sea, ¿también cuando vamos, sí, caímos ahí también, claro. Entonces cuando hay una necesidad, ahí es cuando vos... crear una empresa, un negocio, es cómo voy a suplir esa necesidad, cómo le voy a ayudar a la gente a una problemática que tiene. Entonces ahí fue cuando empezamos a especializar Comprasaltos, solo saltos, solamente saltos en ese momento, o sea, embriones no, venden caballos, no, solamente vendemos saltos. Entonces esa especialización también nos da más posicionamiento como empresa.
y empezaron a salir las redes sociales. Entonces con las redes sociales también fuimos pioneros, fuimos los primeros, la primera industria o la primera marca del sector equino que tuvo Instagram. Entonces las publicaciones nuestras de Instagram se iba para el mundo y entonces estaban conociendo el caballo criollo colombiano a nivel mundial, porque no era con el motor como tal, sino que era la publicación que era grande, la exponían no por gusto, sino porque le estaba llegando a mucha gente. Y esas primeras publicaciones nos escribía gente de todo el mundo preguntándonos que si vendíamos los caballos, ¿sí? Porque no entendían en otros idiomas que era el salto. Ajá, exacto. Entonces nos preguntaban mucho, pero seguimos, no, vamos con salto. Entonces nos tocó revolucionarnos y adaptarnos a las redes sociales. No es nada fácil. Tú lo sabes, eso todos los días es cambiante. Instagram todos los días saca una nueva modificación, un nuevo algoritmo, o sea, esto es una locura. Y tendencias. Y las redes sociales lo que ha analizado con todo el departamento de comunicación de la empresa es que en redes también está pasando lo de las modas de ropa, que vuelven, o las modas pues físicas vuelven, o sea, lo que no nos funcionó hace 10 años, no nos funcionó hace 5 y hoy otra vez está volviendo a funcionar. Entonces, uno tiene que ser muy cambiante, tener la mente muy abierta y estar atentos. Entonces, por ejemplo, cuando salió después de Instagram, nos sale TikTok y es una plataforma que es muy versátil también y tiene mucho alcance y hay que saber manejarlo también. Entonces, lo que nos sirve en una plataforma no nos sirve en otra, y lo que nos sirve en Shorts de YouTube no nos sirve para los Instagram, para TikTok. Entonces tenés que crear un montón de contenido y estar en esa revolución y en esa constante aprendizaje. O sea, nosotros tenemos que aprender y también le vamos contando a la gente. Y ahí también viene mucho apoyo nuestro a todos los reproductores que manejamos dentro de la página, porque muchos también llegan, su caballo les queda campeón, nunca habían vendido salto, venden 20 y se quedan como, ¿qué hago? ¿Cómo es esto? Entonces ahí entramos nosotros también a estructurar, a profesionalizar desde la experiencia y a crear empresa alrededor del caballo. No solamente que te quedes con la informalidad de cómo se maneja un reproductor, sino que les brindamos toda la asesoría a esos nuevos reproductores y si cumple con los requisitos, ingresa al catálogo. Porque como decías ahorita, no es que cualquier reproductor entra a comprar saltos. Cuéntanos un poquito más de eso. ¿Cuáles son esos requisitos que debe cumplir un reproductor para estar en Comprasalto? ¿Actualmente cuántos reproductores tienen? Tenemos más de 220 reproductores en este momento. Ayer ingresamos otros 4 y vamos sacando también otros. O sea, o van saliendo. Cuando hay una negociación, cuando los venden, entonces nosotros los tenemos que pausar inmediatamente y volver a hacer una nueva negociación con los nuevos propietarios. Entonces tenemos más o menos 220 reproductores. Y no solo tenemos caballos criollos, tenemos muchos caballos de otras razas también. Tenemos burros criollos y tenemos burros de otras razas. Entonces el portafolio se nos ha crecido bastante. Entonces cuando se iba creciendo... ¿Qué caballos de otras razas tienen en este momento? Tenemos frisones, tenemos gypsies, tenemos belgas, tenemos árabes, tenemos francés, tenemos lusitanos, de pronto que tenemos pintos, tenemos apalooza, tenemos crucetos. Cuarto de milla, claro que sí. O sea, es un portafolio bastante amplio. Entonces, y la gente de pronto, eso es muy importante que lo aclaremos, porque de pronto la gente piensa que es solo el caballo criollo colombiano, porque la industria se mueve mucho a través de solo esto, que es increíble, pero también hay otras disciplinas. Entonces es muy importante como que la gente sepa que hay todas las razas y que Comprasaltos es para todas las razas. Así es. Entonces, más o menos el 90% de los reproductores que tenemos son criollos colombianos. Sí. El otro 10%, pero es bastante amplio, es de otras razas, y entonces pusimos unos requisitos para poder empezar a filtrar. El requisito más importante es que el reproductor debe cumplir con unas características propias y administrativas y reproductivas para estar allí, pero principal la administrativa, porque nosotros como empresa lo que brindamos es seguridad y responsabilidad, pero en muchas ocasiones esa responsabilidad no va de parte nuestra, va de parte del propietario y del equipo de trabajo que maneja la parte reproductiva. Entonces nosotros hacemos esa verificación. Cuando un caballo entra al portafolio,
primero, revisamos que desde la parte administrativa el propietario que nos está firmando el contrato de comercialización sí sea el propietario en el registro y esté registrado en el sistema. Entonces hacemos esa verificación. Verificamos que el semen del caballo desde la parte reproductiva sea viable. Entonces hablamos con los médicos veterinarios, nos manda videos de la colecta, del post-colecta a los 24, a las 36 horas, hasta las 48 horas para revisar. El semen es cambiante, eso sí lo tenemos que tener muy claro. O sea, nosotros hacemos esa primera prueba, pero el semen el día de mañana se puede dañar. Pero nosotros tenemos una comunicación, llevamos muchos años trabajando con los médicos veterinarios especializados en las colectas, entonces manejamos un colegaje muy cercano. Entonces ellos, Pablo, el caballo le dio fiebre, cuando les da fiebre les ponen ahí mismo antibióticos y baja la calidad seminal. Entonces muchos médicos, Pablo, no despachemos, pausemos los despachos. Entonces nosotros nos mantenemos en esa comunicación. Por eso cuando el catálogo se nos creció, nos tocó crecer el equipo de trabajo, porque esa parte operativa es muy importante y la tenemos que tener muy presente y muy actual, muy actualizada y estar en contacto con ellos. Entonces, esa parte de la calidad seminal la revisamos siempre. Y la calidad, que sí sea un caballo que le van a coger, ¿cierto? Porque también muchas personas creen que ingresar el caballo, el reproductor a Comprasalto es que va a vender, porque es que detrás de una venta, de posicionar un caballo, hay muchas estrategias comerciales que debes de realizar, más la inversión en publicidad, más la constancia, y además tú vendes un salto y tienes una responsabilidad casi de 3 años para suplir, así normalmente sean 2 años. ¿Te explico? Sí, claro. Y no, y hablando de eso un poquito, eso es como muy importante hablarlo y aclararlo, y es que cuando uno llega a una plataforma así, voy a poner como un comparativo, es también cuando la gente quiere comprar publicidad para su reproductor, que muchas veces me pasó, muchas veces como que, pero si me garantizas ventas, y no te puedo garantizar ventas, te garantizo que mi comunidad, que mi plataforma va a dar a conocer tu caballo, pero no te puedo garantizar ventas. Y es lo mismo que pasa de pronto cuando los clientes llegan, como que, no, yo ya entré a comprar saltos, ya tengo que vender pues 10 saltos por día. Y es como que yo te doy a conocer en mi comunidad va a ver tu perfil, nunca publicas, hay 2 fotos del reproductor, no generas confianza, no hay una disciplina en las redes sociales, porque las redes sociales son 100% de disciplina, de generar comunidad, de generar confianza, además. Entonces, eso me parece un poquito complicado y es un tema del que quería hablar, y es como que yo muchas veces tengo que estar muy claro con lo que quiero. Quiero dar a conocer mi caballo, quiero solamente vender, y tener claro eso. Y no estoy diciendo que sea malo, porque muchas personas no saben, apenas están empezando en las redes sociales o apenas, entonces dicen como que no, yo le voy a pagar a una creadora de contenido, a una influenciadora, y me tiene que generar ventas. Pero no, hay un tema mucho más profundo además de eso, porque pues yo pongo tus redes sociales, la gente va a las redes sociales a comprar el salto, ven que lo sigue 2 personas y tiene 2 publicaciones, no genera confianza. Correcto. Nosotros cuando entramos a manejar estos reproductores, le hacemos un acompañamiento a los propietarios. Como te decía, montar un reproductor es como montar una empresa. Y vamos a hacer una similitud, vamos a montar una tienda, ¿cierto? En un barrio. Entonces vos ya compraste la tienda, la llenaste, en el caso de los caballos, participaciones en pista. Entonces ahora tenés que anunciarle a la gente qué vas a vender. Entonces tienes que poner el nombre de la tienda. Entonces ahí van, por ejemplo, en el caballo hay que hacerle unas fotos profesionales. Entonces, porque no hay nada como una buena foto donde se vea el caballo. Si tú entras a nuestro catálogo vas a ver que todos los caballos están parados en la primera foto, porque somos un catálogo y todo entra por los ojos. Entonces la primera inversión, las fotos. Después de las fotos tenés que empezar con esa parte comercial, con redes sociales. Entonces, ¿de dónde las comienzo de cero o las pego de mi criadero? O sea, y esto va cambiando. Entonces, después de hacer todas esas inversiones está la constancia. Y después de que vendiste, tenés una responsabilidad muy grande, porque es cumplirle al cliente con la calidad seminal,
con los despachos, con que si vendes el caballo, al que te compra, tenés que pasarle una lista de los saltos que están pendientes, tenés que llevar el tiempo. Entonces, y que la calidad seminal esté buena. Y después de eso, viene el tema de los reportes de monta, que ha sido también enseñarle a la gente, primero que hay una ley que hay que pedirlo antes de los 6 meses. Entonces yo le recomiendo que a los 5 piden el reporte de monta, que el propietario firme el reporte de monta. Listo, hasta ahí todo muy fácil. Después, pero la ley de los 6 meses es nueva. No, ya tiene un par de años, pero sí esa ley hay de reporte de monta y hay de reporte de nacimiento. O sea, tú como criador también te tienes que profesionalizar, también te tienes que organizar. Eso no es criar por criar. ¿Se puede hacer? Sí, pero si vas a criar ordenadamente, le tienes que dar también esa importancia a esa vida que estás creando. Y no solamente que estás creando, sino que hay leyes que hay que seguirlas para tener todo en estructura. Entonces, cuando crías, hay que pedir el reporte de monta, que es como yo le llamo el apellido, que le den el apellido. O sea, usted si es el papá, venga, fírmeme este reporte de monta para yo decir. Y eso lo cotejan genéticamente en el laboratorio. Y luego hay que solicitar el reporte de nacimiento, decirle a la asociación, vea, nació mi cría. Listo. ¿Eso por qué? Eso no lo hemos hablado. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos creciendo como raza. Al crecer como raza necesitamos estadísticas. Para poder tener estadísticas necesitamos que la gente brinde esa estadística acá. Pero la gente, vos les puedes explicar eso y la gente no lo hace por desconocimiento, por pereza, por miles de cosas. Entonces, ¿qué hace la asociación? Venga, la federación, nosotros tenemos que crecer. Entonces, cobremos una multa. Pero la gente sigue, vea, nos están cobrando multa. Pero venga, esto nació es para que crezcamos como raza, para que nos vean en el mundo con la importancia que tenemos. Entonces es más para eso. Entonces, volviendo al tema de los propietarios de los reproductores, mira que hay muchas responsabilidades. Y también después, que eso tampoco nadie lo trae a colación, si se aborta la yegua, si se muere la yegua, hay que eliminar ese reporte de monta. Y a veces esa eliminación se demora y hay que volver a pagar. Entonces, esto también lleva un trabajo administrativo muy grande. Entonces, muchos de los reproductores a veces no tienen ese tiempo, no tienen la persona. Eso no es solamente vender, esto es un trabajo grande. Entonces, nosotros como Comprasaltos le explicamos a los propietarios, venga, hay otro manual después de la venta que usted debe de cumplir. Por eso nosotros tenemos con todos los propietarios de los reproductores un contrato firmado para el cumplimiento de estas leyes que son para todos, claro, ¿cierto? Si yo compro un salto, si yo pago por preñar mi yegua X caballo, yo necesito que usted me responda por el reporte de monta. Entonces hay varios temas alrededor de esa reproducción. Entonces, el segundo tema es el administrativo. Y el tercero, que es muy importante, es nosotros escogemos un reproductor generalmente porque ganan las pistas, ¿cierto? 100%. O porque vi un caballo y ¿quién dio ese caballo? Lo dio tal, te lo voy a ir a coger a ese que dio el campeón. Entonces nosotros nos basamos en la reproducción sin objetivos en muchas ocasiones, pero lo más cercano a la objetividad son los juzgamientos, porque son expertos que están juzgando los caballos desde la pista para decirnos, este gran campeón es el prototipo del caballo de todo lo que juzgamos hoy para ser un reproductor. Por eso la última categoría se llama caballos mayores de 100 años reproductores. De 100 meses. De 100 meses reproductores. Viejito ahí. Viejito. Caballos mayores o reproductores, caballos reproductores mayores de 100 meses, porque ya estamos juzgando reproductores. Entonces eso es lo más objetivo que hay a la hora de seleccionar un reproductor, que es ese juzgamiento. Entonces nosotros desde la parte comercial nos tenemos que basar en eso. Entonces allí entran caballos, o sea, a nuestro portafolio entran caballos reproductores que hayan ganado una feria grado B o grado A, es uno de los requisitos. Otros requisitos, o sea, son varios, cualquiera, y están publicados. Entonces, ganar en una feria de las más importantes que son los campeonatos jóvenes,
de la Feria de Flores, As de Occidente, que es la Copa América, o la Nacional. Entonces ahí le damos la importancia a los caballos jóvenes. O por genética, que sea hijo de 2 fuera de concurso. Si son hijos de 2 fuera de concurso, también lo tenemos. O si es padre de un campeón. Si tiene un campeón hijo, lo podemos medir que es de su calidad, entonces cumple con todos los parámetros, bienvenido a la página. Y firmamos el contrato. Bueno, acá es muy importante como que diferenciemos algo. Pablo lo habla más de la parte comercial, pero existen caballos que son solo reproductores. O sea, el campeón no siempre es reproductor y el reproductor no siempre es campeón, ¿cierto? Porque, o sea, tú pones ese requisito más desde un tema comercial, Sí. porque es que ya es muy difícil vender un salto de un caballo que jamás ha salido a pista, pero hay caballos reproductores que nunca han salido a pista, pero que son reproductores y que venden saltos también, porque eso es importante como aclararlo. No siempre, no solo vende saltos el campeón. Así es. Pero como te decía, sí, desde la parte comercial nos toca hacer el filtro, pero también el quinto punto que no lo mencioné es un reproductor, así no haya ido a ferias, pero tiene 20 hijos registrados, es también bienvenido a la página porque vemos que le están cogiendo al caballo por ciertas características. Si alguien le confió pues 20 crías es porque es un caballo que tiene y cumple. Y hay, por ejemplo, caballos que no van a las pistas o porque no tienen la capacidad económica, porque hay gente que tiene muy buenos caballos, no los venden porque son sus hijos, porque son parte de su familia, entonces se quedan con ellos siempre, pero también tampoco tienen la capacidad económica para ir allá. Entonces ahí vienen las partes comerciales, redes sociales, juiciosos, organizar pues, y montar su plan estratégico para vender si le crees a tu producto como tal. ¿Tú recomendarías comprar a las personas que nos están viendo y que también están iniciando en este proceso, comprar saltos de caballos reproductores que no estén en compras altos o que no estén en las pistas? Sí, claro, o sea, todo depende del objetivo. Nosotros desde Comprasalto siempre hemos tratado de generar la visión y aclarar el por qué vas a reproducir la yegua. Entonces, antes de seleccionar un reproductor y comprar un salto, tienes que tener ese objetivo muy claro. ¿Para qué? Y es una conversación que todos los días tengo con los clientes, o que me llaman o que me escriben. Recomendame. Ok, yo te recomiendo con el mayor de los gustos. Necesitamos información, pero primero, ¿para qué vas a preñar la yegua? Y todos se quedan como, ¡ah! Y siempre me hacen, y con todo el respeto, me dicen, yo quiero que me salga algo bueno. ¡Claro! Es que no conozco el primero que me vaya a decir, quiero que me salga malo, quiero que me salga bueno. Listo, ¿bueno para ustedes qué? Entonces ahí vienen todos los parámetros. Para mí bueno es que sea sano, para mí es bueno que sea grande, para mí es bueno que sea rápido, para mí es bueno que sea... Que tenga buen temperamento. Exacto. Que tenga manso. Para mí es muy importante salubridad y temperamento. Para mí eso es fundamental en cualquier animal. Salubridad y temperamento. Total. Un caballo bravo, pues, no... Totalmente de acuerdo. Pero, exacto, es tener eso claro, el para qué. Pero antes de eso está el por qué voy a preñar, por qué voy a reproducir. Es que acordate que es 50-50. O sea, si vas a reproducir tu yegua es porque le ves esas condiciones buenas de ella. ¿Cuáles son tan buenas que vas a hacer o te vas a meter en un proyecto de 4 a 5 años, costoso, y que vas a seleccionarle un reproductor que también te va a valer? Entonces lo primero que hay que hacer es ¿por qué voy a preñar la yegua? Luego, ¿para qué voy a preñar la yegua? Y ahí sí, vamos a seleccionar el reproductor. Bueno, este tema viene muy amplio y quiero que hablemos mucho de esa parte ya más genética, Sí. Y ya como todo este tipo de recomendaciones que les podemos dar a las personas, que les puedes dar tú, que eres el experto en esto, a todas las personas que nos ven y a mí, que también estoy en este proceso de crianza y que uno muchas veces no tiene en cuenta 1000 cosas que hay detrás. O sea, todo lo que se gesta alrededor del caballo es impresionante, es como todo muy fantástico. Entonces, vámonos con nuestra sección rápido a la silla. Hoy tenemos nuestros patrocinadores que volvieron con nosotros, vuelven a creer en este proyecto increíble que sigue creciendo. Agropecuaria La Victoria, con sus 2 productos estrella, la avena y la alfalfa pro. A mí personalmente me encanta la alfalfa pro, me parece que los animales la aceptan súper bien, les encanta además, no la desperdician.
la composición corporal cambia demasiado, la digestión. Yo soy fan de ese producto, se lo doy a todos mis animales y cada vez que me llega un caballo o una yegua con baja condición corporal, lo primero que le pongo es la Alfalfa Pro porque me ha servido demasiado. Por ahí les tengo unos videitos de toda esta evolución que ha tenido varias yeguas de la pesebrera. Vamos a ver si Pablo se lleva una Alfalfa Pro hoy. Pero por supuesto. Vamos a empezar pues con esa sección que me encanta y vuelve para este. Bueno. ¿Un gran reproductor nace o se hace? Muy difícil, las dos. Es que es parecido como al caballista. Sí, porque es que, lo decía un gran amigo, Jaime Taborda, hay caballos que aprenden a ser buenos. No son buenos, sino que aprenden a ser buenos. Entonces, esos también se convierten en reproductores por selección. Entonces, están los dos, se puede hacer y pueden hacer. Y hay los que nacen, pero no llegan al ser reproductores por esas faltas de oportunidades. Muchas veces yo veo que la gente desde que está, sí, hay muchas cosas. Hay gente que tiene caballos muy buenos, pero no tiene la economía o el conocimiento para hacerles una carrera. Total. Y para hacerles una carrera a nivel comercial también. O y el equipo de trabajo. El equipo de trabajo. No tienen un buen... No llegan a un buen montador, a un buen arrendador, o tenían un potro muy bueno y en el proceso de arrendamiento se dañó completamente porque no tuvo pues unas buenas guías. Es que hay tanto en este mundo que uno... Por ejemplo, cuando salgan un potro a la cuerda, que la gente muchas veces dice, no, ese potro no es bueno. Yo digo, pero tan difícil juzgar un animal que apenas está dando sus primeros pasos, que apenas está aprendiendo, que está formando una carácter y una personalidad que también pasa, total. Valen, estamos muy conectados porque, por ejemplo, a mí también me dicen de un reproductor que se está haciendo y ya le nacieron crías, sí. ¿Y qué? A mí todos los potros son buenos. No conozco el primer malo. O sea, es que decir que un potro es malo es porque sale cojo o está mal formado como tal, es lunanco, es zungo, cualquier cosa, pero de resto, y siguen siendo bonitos y buenos, todos los queremos. Por eso nuestro logo es desde la crianza, nuestro logo es nuestra razón de ser, que es la yegua y el potro, porque allá es a lo que le apuntamos, entonces todos son buenos. La yegua y el potro, muy entonces importante. todos son buenos para mí, entonces ahí se va otro tema largo. Sí. Y eso que se está rápido a la silla. Bueno, genética o manejo, ¿qué pesa más en el éxito de un potro? Yo lo tengo clasificado, el 60% es el manejo y el 40% es la genética. Porque he conocido caballos o crías, hijos de reyes, de dos caballos muy tesos y no quedar en nada. Y he conocido caballos, crías, sin ser de hijos de caballos famosos, llegar a la cúspide. Ay, me parece tan difícil la crianza. Me parece lo más lindo que uno puede hacer, pero me parece tan difícil la crianza porque todos los días alguien te dice una cosa diferente. Todos los días sale un experto a decirte, hazlo así, no, pero así mejor, pero no, esto no está funcionando. Entonces es como que algo muy difícil. Uno sí deberían haber más estos espacios educativos donde uno realmente pueda escucharlo de un profesional. Aunque para mí este podcast es mi recorrido, pues como mi escuela más grande, pero me pasa que todos tienen una opinión diferente de cómo hacerlo. Entonces es difícil. ¿Prefieres línea aprobada o apostar por sangre nueva? Hice un artículo muy bueno para el periódico de La Mundial, que era precisamente una pregunta muy parecida. ¿Apostarle a lo nuevo o a lo de moda o quedarnos con lo probado y comprobado? Depende del objetivo, depende de tu forma de ser y de tu forma de crianza. Si a vos te gusta ir a la fija e ir con lo probado, pues obviamente un caballo que ya sabemos que transmite, te vas a acercar más al objetivo que tengas. Mientras los nuevos y los que están de moda, no sabemos todavía qué nos va a transmitir. Tienen todo el potencial, porque están en juzgamiento, están ganando, pero todavía no sabemos qué transmite, si transmite el mismo andar, si transmite la misma elasticidad, si transmite el mismo fenotipo, no lo sabemos. Entonces ahí está dependiendo. Yo, Pablo, soy más del
del que voy a la fija, porque mi forma de ser es más segura, voy, como dice un amigo, yo piso en piedra, yo trato de pisar en piedra, entonces yo me voy más con lo que ya hay un camino recorrido y que yo me puedo basar, ese caballo transmite eso, se me acerca más a mi objetivo, pero hay caballos, otros nuevos que también han salido y le digo, le pongo hasta la perrita a la casa porque son buenísimos, porque también tienen ese potencial, pero soy más para lo probado. Yo sí me voy con un 50-50. O sea, yo pienso que si uno tiene un buen motor económico, yo lo haría 50-50. Me iría unas crías muy a lo fijo, a lo que está probado, y otras como si novedoso, porque yo soy de las que me quejo todo el tiempo. Lo mismo. No, que yo nunca me quedo en los campeonatos. Okay. Nunca. Porque yo ya sé, no, yo ya sé qué va a pasar. Ya me voy. Me gustan mucho los procesos también, pero ya en los campeonatos me aburro porque yo digo lo mismo de lo mismo, siempre se ve lo mismo. Pero vale, ojo que eso es un tema también de momento. Un tema de momento, porque es que en los juzgamientos tenemos algo que está pesando mucho, que es el arreglo y el adiestramiento con el manejo. Y son tan profesionales esos chalanes que sacan los caballos impecables, no se equivocan y no pasa nada y ganan. Entonces uno ya sabe que de pronto los mayorcitos están más juiciosos, ya saben más el trabajo, entonces pueden ganar. Pero es una transición, hay momentos de la historia que salen unos potros nuevos o un caballo que nadie conocía y ¡pum! Le gana a los otros y se vuelve muy emocionante. Eso me encanta. Exacto, sí, exacto. Sí. Cuando hay cosas nuevas, como que uno dice, no, esto me lo tengo que ver. Por ejemplo, a mí la Mundial me encantó por eso, porque sentía que habían caballos. Obviamente nosotros estamos en esta zona y nos movemos más como en las ferias de acá, entonces como que acá siempre vamos a ver los mismos ganando, pero cuando uno se va para otras zonas, entonces ya uno ve que hay otras propuestas, que también hay otros chalanes, que también hay otros criadores. Entonces eso me parece muy interesante, como ir a explorar el caballo en otras zonas. Por ejemplo, la nacional en Bucaramanga va a ser... Puede ser muy buena o puede ser lo mismo, pero puede ser muy buena si la gente también va a llevar otras propuestas. De todas maneras, sabes que a la nacional van los caballos que están clasificados, entonces tenemos un nivel muy alto siempre en las nacionales, bien sea porque clasificaron o porque quedaron campeones, entonces vemos lo mejor de lo mejor en una nacional. Tenemos que estar esperando que el pueblo de Bucaramanga y de todo su alrededor pues se animen y que nos puedan acompañar y hacer de esta nacional un espectáculo grande como siempre lo ha sido. También recuerda que tengamos presente que el caballo, después del fútbol, es el segundo evento que más personas mueve, más afición y más población mueve. Entonces, en la recopilación en una nacional tenemos que tener, muy importante, los espectadores, que son los expositores en la zona de palcos, pero también tener en la zona de graderías unos espacios ideales y cómodos para jornadas muy largas, de unas ferias muy largas, y que el público pueda quedarse también hasta las partes cúspides, para que usted no se aburra, y hagamos esa pasión que se crea allí. O sea, esas ferias de antes, cuando habían barras de un caballo con otro, que hace mucho rato no lo vemos, pero eso emociona y aumenta, y eso también genera alrededor de toda la parte económica esa emoción de crear y de tener y de ser propietarios y expositores. Total. Entonces iba a ser muy buena la nacional. Un salto, sí, muy buena. Esas competencias siempre son muy buenas. Por ejemplo, yo soy muy fan de Diamante Caótico. Ay. Entonces a mí una competencia de Diamante Caótico se me hace como que vuelve a conectar. O sea, es como un caballo que vuelve a ser muy del pueblo, muy de la gente, como que la gente se enamora mucho. O sea, él sale y las tribunas enloquecen. Entonces eso me parece que es un espectáculo además. Claro. Cuando salen estos caballos y volvemos, son de temporadas. Años atrás veíamos otros caballos, a Caín, veíamos a Prodigio. Prodigioso también fue el caballo del pueblo. O sea, han sido, y es de momentos que la gente va como esperando esos reproductores que salgan. Bueno, sigamos. ¿Un salto caro siempre garantiza calidad? No. El precio no va ajustado a la calidad genética y tampoco al objetivo que vos tengas dentro de la reproducción. Entonces, no siempre el más costoso es el mejor, o tampoco puede ser el peor, y el más económico no va a ser el mejor tampoco. Depende de los objetivos y de lo que estés buscando dentro de un reproductor. Ok.
¿Qué es más difícil, vender un salto o convencer al dueño de la yegua? ¿Cómo se ¿Cómo que es más difícil, vender ese salto que tienes ahí o convencer al dueño que esa no es la yegua para ese salto? ¿Cómo? Ok, ok. Es difícil, muy buena pregunta y fue un temita que ahorita tocamos de pronto por los laditos, pero sí, la pregunta que siempre les hago es, ¿por qué vas a preñar la yegua? O sea, ¿tiene las condiciones para lo que estás buscando? Entonces volvemos, puede que no sea la de pista, pero es que la yegua linda, grande, sana, mansa, que la monta la niña, y yo lo que quiero es replicar eso. Entonces ahí comienza la conversación importante, el objetivo y el para qué. Entonces, no soy quien para juzgar si tu yegua es o no es, pero sí para guiar a la persona si esa yegua cumple con el objetivo. Si es una yegua que no tiene las condiciones de orden, de disciplina, que no tienen esa capacidad para el trabajo, es muy difícil encontrar que esa yegua con un reproductor vaya a sacar un caballo de pista. Entonces, a veces es muy difícil, pero es más difícil en hacerle entender a la persona si esa yegua si cumple el objetivo, que es la venta del salto como Y vamos tal. para ese tema. Bueno, aquí acabo la sección, ¿qué tal? Súper, de lujo, Difícil. ¿me lo gané o no? Sí, te lo ganaste. La alfalfa, la verdad, productazo. Y es bueno. Alfalfa peletizada, entonces los animales la desperdician muy poco y se la comen súper bien. Además, no hace tantos estragos. Una belleza, ahorita le echamos al carro. Claro que sí. Bueno, ahora sí, ese tema que quiero que toquemos, para mí, para todos los que nos están viendo, yo quiero entrar al gremio. Me encantan los caballos, pero Sí. no sé nada. No sé absolutamente nada, no sé de yeguas, no sé de caballos, no sé de reproductores, no sé nada. Pero quiero entrar. Sí. ¿Qué sería lo primero que me dirías? El primer consejo, volvemos, tener muy claro la capacidad económica. Un caballo es especial tenerlo en la vida. Compartir con un caballo es algo bastante bonito y lo he visto desde todos los ámbitos, desde las personas que lo tienen como mascota, como animales de compañía. Los he visto literal para adornar la finca, para ponerla bonita y que sea atractiva, para montar y disfrute y para competencia. Entonces, cualquiera que sea, y dice un dicho por ahí, come lo mismo el bueno que el malo, qué es malo y qué es bueno. Entonces, para una persona que no tenga las capacidades de ir a ferias y pagar un chalán y camión y toda la cosa, para él el caballo bueno no es el de pista, para él el caballo es el de disfrute. Pero todos comen lo mismo y un caballo tiene unos costos que hay que tenerlos muy claros y muy en cuenta, y no solo la mensualidad, sino también los imprevistos, los accidentes, las enfermedades, las suplementaciones. Hay muchas cositas que se vienen detrás que muchas personas no lo tienen. Entonces, cuando va a entrar una persona, nosotros como gremio lo debemos de cuidar, acompañar, y de cuidar. proteger. Exacto. Porque es que Sí, nos ha pasado a muchos. horrible, entramos estropeados. Claro. Y ahí, pero las tecnologías y las redes sociales también han traído algo muy bueno, que es que muchos de estas personas malintencionadas que habían por medio de estas plataformas salen, porque entonces quedan bajo el ojo del huracán y ya saben que no pueden volver a hacer de una manera como lo hacían antes. Entonces esto se va mejorando. Y hay asociaciones, por ejemplo, que han empezado a montar proyectos de sus asociados, que son criadores, quienes venden caballos para disfrute, para pista, para competencia, hacen unas bases de datos, entonces están empezando a consultar allá para que no entren como por otros lados que no son. Entonces, el primer requisito, sepa acercar. Primero, sepa que la parte económica es muy importante y que es como cuando las personas, vas a comprar un activo, hay que cuidarlo, ¿cierto? Un caballo puede ser un activo, como cuando adoptas un perro, lo adoptas o lo compras y es para toda la vida, es para cuidarlo, es para respetarlo, es para protegerlo. Entonces, esto no es
como de la noche a la mañana y no, que no coma, no, eso hay que cuidarlo, entonces hay que tener muy claro todo eso. Hay que ser muy puntual con el pago de la pesebrera. Total, total. Y hay muchas cositas, entonces, qué bueno, por ejemplo, que es una parte de la educación que debe hacer desde la parte de la asociación y federación, como un manual para aprender del caballo. Hay unos libros muy buenos, hay muchas personas amantes de los caballos que han hecho libros para entender, pero también a veces es muy difícil ir a leer para yo poder comprar un caballo, ¿cierto? Entonces, deberíamos de tener un lugar donde enseñen más rápidamente cómo entrar en los caballos. Entonces, sí, acercarse a las personas que son y a empresas. Eso es una oportunidad muy grande de empresa. Usted es nuevo en el gremio, venga, yo le enseño y lo ayudo y lo acompaño. Porque realmente sí hay cursos, pero no hay ese acompañamiento como que muchas veces, y además la gente muchas veces, me incluyo, estudiamos después de entrar. Entonces yo, por ejemplo, entré y me puse a estudiar administración equina y ganadera, pero ya cuando me habían tumbado pues de la forma más impresionante, entonces eso es como muy, muy fundamental. Si yo quiero entrar a hacer negocio con los caballos, también, ¿cómo podría entrar y dar un buen paso? Pero hacer negocio, o sea... Hacer empresa. Hacer empresa, porque es que la gente muchas veces me dice como, yo quiero comprar un caballo como inversión, o yo quiero... Y aunque yo tengo muy claro lo que quiero con los caballos y tengo una visión muy clara de para mí lo que significan y lo que yo quiero lograr, es muy difícil explicarle a una persona que es un acto de fe. Sí. Es un acto de fe y de pasión. Y de pasión, y hay que juntarle una disciplina muy grande. Entonces, pero vení, hay muchas opciones para ingresar al gremio, para ingresar a los caballos, en la raza que sea, con proyectos innovadores, con proyectos de empresa. Hay muchas necesidades que faltan suplir para poder lograr y ingresar de la manera correcta. Entonces, muchas de las personas siempre creen que es tener un caballo y vender saltos. Esto no es fácil, esto es muy difícil. Posicionar un reproductor hoy en día es demasiado difícil y yo le digo a los dueños de los caballos actuales, les digo, cuando me dicen, Pablo, no estamos vendiendo, venga, calma. Es que hay 1000 caballos haciendo la misma tarea que usted, invirtiendo, haciéndolo conocer, pagando redes sociales, pagándole a Meta. Hay 1000 caballos haciendo la misma tarea, entonces esto hay que trabajarlo. Pero esa no es la única manera. En el gremio hay demasiadas cosas, hay productos, hay suplementos, hay servicios. Mira un ortopedista hace unos años, uno decía un ortopedista de caballo, y ahora hay muchos. Entonces, ojo que después van a decir, nos van a funear que es porque los cojo. No, es porque hay una población más grande y porque hay especialidades de cada sector. Total. Venga, hay oftalmólogo equino, hay odontólogos equinos. Que la gente dice como, ¿qué? Sí, a los caballos de qué hacerles odontología. Hay podólogos equinos, hay médicos que se están enfocando en el entrenamiento deportivo, o sea, ahorita que estábamos hablando de los caballos de competencia, es que ir a una competencia es muy, muy costoso hoy en día y hay que prepararlos, y entonces no es solo preparar de que entrenen y ya, venga, eso hay que revisarlo médicamente cómo está, hay que revisar aplomos, hay que revisar suplementaciones, hay que revisar salud, hay que revisar un montón de cosas para poderlo llevar a esos niveles tan altos que hoy exige una competencia. Porque ahora el nivel está alto, o sea, impresionantemente alto. Muy, muy, muy alto, pero aquí hay demasiados negocios que a veces se nos van volviendo. Entonces, los managers de caballos que manejan redes sociales y se necesitan todavía más porque no dan abasto, o sea, es la cantidad de personas que quieren dar a conocer sus caballos y su criadero, entonces son otras opciones, pero la que sea necesita disciplina. La que sea necesita trabajo fuerte. El negocio que quieras montar es de sacrificios, no es de momentos, no es de rapidez. Entonces estamos en un momento de la historia que lamentablemente queremos las cosas muy rápido y esto no se construye de la noche a la mañana. Una marca, un negocio, una empresa, una marca personal, eso es de todos los días, eso es de trabajo, pero se puede, claro, y hay demasiados huecos en todo el renglón económico del caballo, y no solo en el caballo criollo, es que tenemos unas razas
que en el están gremio en general. creciendo, que están creciendo demasiado, como la vaquería, el polo está otra vez en unos picos altos, el enduro ecuestre, las competencias de caballos de tiro nuevamente, los caballos frisones otra vez están cogiendo también una fuerza más grande. Entonces mira que hay muchos negocios a los que le podemos apuntar. Obvio, el 90-95% de la población del caballo es caballo criollo, Claro, porque es nuestra registrados y no raza registrados. además, es Claro. nuestra raza, es lo que hemos construido con muchos años y con mucha disciplina también, y ahora se está poniendo más fuerte y ahora se exige mucho más. El caballo propio está en los niveles a los que ha llegado, está exigiendo a todos los que estamos en esto que nos tenemos que profesionalizar, que tenemos que aprender, que tenemos que llevarlo, y la industria nos está pidiendo también eso. Y ese podcast viene mucho de eso, de lo mucho que le falta y lo mucho que necesitamos todo este conocimiento. Si nos pudieras mencionar uno de esos vacíos, algunos de esos vacíos que ves en estos momentos para dar ideas. Herreros a nivel nacional, estamos muy, o sea, hay tanta población que los herreros no están dando abasto. Entonces esa podología y esa parte, el arte de herrar, se necesita mucho en todas las regiones de Colombia. Comerciales y publicistas especializados en redes sociales dentro del gremio también se están necesitando, y cada vez también se necesitan más. ¿Qué más? Acompañamientos a los caballos, profesionalizar el arte de cuidar un caballo. Es que eso no es solamente cambiar cama y echar comida. Eso tiene un arte. Esos muchachos yo los admiro demasiado y les doy una gratitud inmensa, porque por ellos se hacen las competencias, por eso tenés un caballo para montar en la finca, por ellos tenés un caballo para el disfrute, para que sea la compañía. Ellos son la base, entonces desde esa base podemos profesionalizarla. Entonces ahí está la idea. O les enseñás, es una herramienta, o quieres ingresar a los caballos, ingresa de manera honorable desde el cuidado, desde la protección de ese caballo allá. Ay, sí, 100%. Un saludito a Don Isman, que es el mejor. El mejor. O sea, realmente conseguir un buen cuidador, un buen pesebrero, pucha, eso es como que tenerlo, es un tesoro, que hay que cuidarlo, porque realmente esa sensibilidad, el cuidador no solamente puede ser quien le da la comida, es esa sensibilidad de conocerlos, de saber cuándo están bien, cuándo están mal, de saber cómo les gusta, desde lo más simple que uno creería es cómo los sacan de la pesebrera. Total. Y ellos empiezan, no, es que cuando el caballo solo hace popó allá, entonces no, ya está haciendo acá, debe tener algo. Ven, llegó y no se ha comido no se comió todo el heno, el agua está completa, no, tan raro, está como muy serio. Pues, o sea, como ese conocimiento es súper importante. Y yo aporto algo, desde mi conocimiento, desde lo que yo hago, la parte legal. Yo pienso que nos falta mucha formalidad. Somos 100% informales. La mayoría de pesebreras que aceptan un ejemplar, lo aceptan y ya. O sea, no hay un contrato de por medio, no hay unas cláusulas donde yo diga hasta dónde va mi responsabilidad y hasta dónde va tu responsabilidad. Eso es súper importante, porque al final, entonces, si se me muere a mí, ¿es responsabilidad de quién? Eso es como que hay un montón de vacíos ahí y de la forma. No sé cómo lo manejan ustedes en Compras Altos. Esa es la evolución y ese es el profesionalismo que está obteniendo el gremio. Entonces, cuando ya están entrando personas que han estudiado Derecho, abogados, que entran al gremio y ven que hay una falencia en ese, por ejemplo, en el tipo de contratación. Por ejemplo, el tema de contabilidad. Los contadores, cuando llegan acá y nosotros no estamos en el rubro económico ni siquiera del gobierno, entonces somos como, bueno, ¿por dónde nos metemos? Por aquí, por allá. Ha sido muy difícil. Entonces, cuando entran esos profesionales al tema y ven esa necesidad, dicen, bueno, por acá podemos ir mejorando el tema. Nosotros, como te mencionaba al principio de este podcast, el tema del contrato es fundamental para nosotros poder brindar la seguridad. Entonces nosotros siempre firmamos un contrato de comercialización de saltos. ¿Qué hacemos? Que el dueño tenga que responder por el salto que nosotros estamos comercializando.
y al cliente le mandamos un certificado de compra, que es un contrato tácito, creo que le llaman, Sí. un contrato Tácito porque está toda la Ujú. información de lo que estás comprando, a lo que tenés derecho, a las garantías y todas estas cosas. Y abajo dice, el responsable del salto es el propietario del reproductor, pero nosotros estamos ahí para acompañar Claro. esas necesidades. Si, por ejemplo, es que a mí no me han dado el reporte de monta de tal caballo, vení, nosotros te ayudamos, no a darte el reporte, pero sí a Bueno. gestionar con nuestros reproductores. Pero esa es la ventaja de nosotros. Nosotros velamos porque los reproductores tengan bien ese tema administrativo. Si lo tienen mal, hay dos opciones. O pausamos el reproductor en la página o les enseñamos a ¿Cómo hacerlo. hacerlo? O 3, se los manejamos. Nosotros desde la oficina tenemos y administramos más de 12 caballos en completa función. O sea, recibimos todas las compras, manejamos todos los reportes de monta, ya tenemos una experiencia con los reportes de monta, entonces nos lo solicitan a nuestro departamento. Entonces, si usted tiene su caballo y no sabe cómo hacerlo, venga, que nosotros lo hacemos por usted para que dé también un buen nombre a su caballo, a su criadero y al cliente como tal. Entonces, Ok, súper esa importante. parte de profesionalismo es muy importante. Yo tenía una pregunta desde ahorita. Sí. Cuando yo compro un salto en Comprasaltos, siempre tengo el acompañamiento de Pablo. Depende, porque nosotros tenemos que llegar hasta cierto punto. Cuando hay una asesoría antes de la venta, que hablábamos el por qué, el para qué, Ok. y seleccionaste el reproductor, nos compraste el salto por cualquiera de los medios que tenemos, registramos el salto. Ahí ya viene inclusive una desconexión del propietario, porque el propietario ya hizo su trabajo. Ahí viene la conexión del médico veterinario de la yegua y el médico veterinario del caballo, o la oficina que maneja el reproductor. Nosotros hacemos esa conexión, inclusive también nos salimos porque seríamos un tercer actor dentro de esa cadena de comunicación. Entonces tiene que ser médico veterinario de la yegua y el que maneja el reproductor, y ellos ya se despachan. Una vez se despachan el semen, el médico veterinario o el propietario debe de informarle a la administración del reproductor si la yegua quedó preñada o no y solicitar el reporte a los 5 meses de gestación. Entonces, si nosotros seguimos entrando ahí, haríamos corto la información, por eso dejamos ya. Ahora, si falla alguna de esas comunicaciones, pueden venir a nosotros en ese triángulo, bajar a nosotros y nosotros ayudamos que vuelva a haber esa conexión entre las dos partes. Tiene que haberla, y ahí es donde nosotros entramos también como validadores de la calidad del reproductor. Caballos que no nos han cumplido, con todo el respeto de los propietarios, le digo, no podemos trabajar, y nos ha tocado sacar algunos reproductores del catálogo porque no cumplen con su deber, pero también a veces no es porque no quieran, es porque cuando empiezan a vender no saben todo el tema administrativo que trae un reproductor y la venta, todas las responsabilidades que tiene. Entonces entramos nosotros como actores. Entonces le damos esa seguridad de que esa conexión va a estar. Si no, nosotros ahí sí entramos y ayudamos a organizar. Y han tenido experiencias difíciles. Claro. Cuéntanos una así que sea súper. Como empresa, todos tenemos riesgos y todos tenemos amenazas desde la parte de la matriz DOFA, ¿cierto? Dentro del negocio. Entonces, ejemplo, gracias a Dios, como tenemos contraticos firmados y ya tenemos un bagaje, entonces de una u otra manera nos escuchan los propietarios de los reproductores, venden el reproductor y no mandan la lista. O el nuevo propietario, dice, voy a dar tanto tiempo para que se pongan al día. Cuando tú vendes el salto, das 2 años para utilizarlo generalmente. A eso iba. Sí. Siempre para todos son 2 años. En el caballo criollo colombiano es una tendencia de que dan garantía de cría viva al nacer y son 2 años para utilizar el salto. Entonces, en ese orden de día, cuando tú compras el salto a este criadero y este criadero vende el caballo, entonces ahí hay tiene que transmitir hace cuánto lo compró, cuánto tiempo le falta para que el nuevo propietario responda con el tiempo, no a su imagen, a lo que él crea que yo creo merecen. Que 3 meses es suficiente. No, porque se dan 2 años. Eso es otra muy buena pregunta. Los 2 años se dan porque, por ejemplo, esto es una compra también, o las compras de los saltos también son compras de impulso, de emociones, que está bien.
no lo hemos hablado, pero está bien también. O sea, y han habido casos de éxito de seleccionar por impulso. No es mi recomendado, pero pasa. Entonces lo compro, pero mi yegua está preñada. Entonces el dueño, para no perder la venta, le dice, hey, te doy 2 años. O ya tengo un salto comprado y estoy preñando la yegua, pero me gustaría que el siguiente caballo sea este. Entonces tenés 1 año para que críe y tenés otro año para utilizar ese salto. Perdón. Entonces, ahí, por eso son 2 años como tal. Pero vení, todos los casos son de hablarlos. Estamos en el gremio, volvemos un gremio bonito, un gremio sano, un gremio responsable, un gremio que por desconocimiento, pero hay diálogo y podemos hablar y llegar a acuerdos. Entonces, se aborta la yegua, estaba preñada y se aborta la yegua faltando 2 meses para que se venza el salto. Entonces, ya ahí entra, por ley, se va a vencer a los 2 años, pero cuando vos hablas bien, vení, ve, me pasó eso, y los propietarios hoy en día también en ciertas cosas son muy flexibles, ¿no? A mí me interesa es que tengan crías del caballo, entonces responden, vuélvala a preñar, ¿cierto? Ya no tenés los 2 años, pero vuélvala a preñar. Los 2 años también se utilizan, o la vigencia también se utiliza, porque las personas compran o compraban, se veía mucho antes, compraban los caballos por acción, los saltos de los caballos como si fuera una acción. Estaban 500.000, pero yo sé que en 2 años va a estar en 3 millones, entonces lo compraban. Y eran saltos que eran indefinidos, o sea, no tenían vigencia. Entonces se podían esperar a que el caballo hiciera su carrera, ya era fuera de concurso, valía más, entonces ahí salían a venderlo y era un negocio. Válido o no válido se hacía. Entonces, ¿qué hacen los reproductores? Porque se empiezan a vender, entonces quedan esos problemas de los saltos. Entonces, venga, son 2 años. Entonces, sí hemos tenido problemas, claro, pero hemos hablado. Llegamos, vení, te siento, te explico, ve. Y como tenemos contrato firmado, también ha pasado. Entonces, caballos que los venden ya no están en el catálogo y después se aborta, entonces tenemos que ir a hablar. Entonces, tenemos, gracias a Dios, las conexiones o a nuestro buen trabajo también. Entonces, vamos, doctor, mira, o el que maneja, ve, es que este cliente tiene este salto, mira el soporte de pago, el certificado, nosotros se lo pagamos al propietario anterior, hay que darle el tiempo y les cumple. O sea, no ha sido nunca nada muy traumático, pues así como que no haya tenido solución o que sea una experiencia difícil. No, gracias a Dios, volvemos. Con el diálogo hemos llegado a todos, con la parte profesional de una buena atención al cliente, hemos sabido llevar, claro, hay clientes que son difíciles, como en cualquier negocio, en todos los negocios hay clientes difíciles y uno tiene que aprender a manejarlos. Y más en un gremio que es también a veces es un gremio de egos. Entonces las personas cuando sienten que tienen poder, o solamente porque soy el poder, porque te estoy pagando, a veces se toman otras atribuciones y otros momentos. Venga, con todo el respeto, vení, háblame pasito, vamos a solucionar, organizamos, ve, y conectamos y volvemos y salimos adelante. Gracias a Dios. Te ves que todos como súper zen, amor y paz, venga, solucionémoslo todo con la charla. Comprasalto siempre se queda con el mismo porcentaje de todos los reproductores. ¿O varían? Sí, nosotros tenemos, dependiendo, o sea, tenemos varios paquetes dentro de la reproducción, dentro de esas comisiones, nosotros vimos de una comisión, claro, pero también tenemos caballos que nos dan la administración completa, que nos dan la exclusividad de venta, entonces ahí vamos jugando y vamos negociando, pero en general de los 220, 210 tienen el mismo porcentaje. Como para que la gente entienda muy bien qué es Comprasaltos. Sí. Comprasaltos es un intermediario entre el dueño del reproductor y el cliente, como una casa de arrendamientos, ¿no? Yo me asimilo más a una agencia, de carros. Nosotros somos los legalmente autorizados para vender saltos. Nosotros no revendemos saltos ni cambiamos. Entonces también nos llegan, venga, es que yo tengo un salto del caballo que ustedes manejan, yo se lo doy a mejor precio. No puedo. No. Pero venga, no, porque, pero vamos a explicar por qué. Porque si yo soy autorizado para vender carros Mazda, entonces la gente me va a conocer y yo voy a vender todos los carros de segunda Mazda porque estoy autorizado. No es legal. Normalmente si te contrata Mazda es para que vendas carros nuevos, no carros usados por detrás. Entonces nosotros hacemos lo mismo. Y en el contrato está firmado. Nos comprometemos a que no vamos a utilizar el nombre del reproductor para hacer otro tipo de negocios. Eso quiere decir reventa, no revendemos
ningún salto, ni recibimos ni cambiamos. Y otra cosa también, si nos compras el salto de peranito y no lo has utilizado, no es que pueda, lo va a cambiar por otro reproductor. No, porque es que esa negociación, nosotros lo mismo, nos compran el salto y nosotros se lo compramos, le pagamos al de propietario. una, entonces no le pueden quitar la plata al propietario para que usted pueda comprar con esa plata que ya utilizó otro salto. Exacto, entonces eso es pues como parte de nuestro modo operandi dentro de la empresa. Hablando un poquito de otra vez volviendo al tema de la reproducción que me parece tan importante, y ahorita hablamos de que las personas creen que si tengo un salto bueno le puedo poner ese salto a cualquier yegua. Okay. A cualquier yegua. ¿Qué tan importante es la yegua y por qué hoy en día un embrión es 300 veces más costoso que un salto? A ver, son varias preguntas y están muy buenas todas. Pues, se puede dividir el tema en varios. Entonces, primero, vamos a hablar entonces de la selección de un reproductor, ¿cierto? Entonces, desde la selección de un reproductor necesitamos ser muy objetivos. Ya sabemos la yegua, ya la conocemos, ya sabemos el para qué, entonces ahora nos vamos a ir a seleccionar el reproductor. Entonces, vamos a la teoría. La teoría nos habla inicialmente, el primer punto, que uno debe seleccionar o se debe seleccionar un reproductor que se ajuste a la yegua. ¿Qué es ajustarse a la yegua? Vamos otra vez a la teoría. Si yo tengo una yegua que es grande, que es bonita, que es trochadora, yo no puedo o si le busco y quiero replicarla, reproducir, o sea, replicar lo que yo tengo por las características que tenga. Si vos le metes un caballo totalmente diferente, va a ser un sancocho genético. Vas a tener un poquito de alzada, con alzada grande de la yegua y alzada del caballo, o viceversa, ¿cierto? Patas y man. Entonces tenés un sancocho, entonces es más improbable y más lejos lo que vas a encontrar. Entonces, ¿qué te dice la teoría y qué nos dice? Seleccione un reproductor que se parezca a su yegua porque usted la va a reproducir y que cumpla las especificaciones que usted busca. Entonces, también el gremio ha tratado de evolucionar de ser raza. Para poder hacer raza hay que ir purificando las cualidades y las condiciones de nuestro caballo. En ese orden, nosotros si vamos a seleccionar un paso fino colombiano necesitamos un paso fino y ya lo tenemos listo. Ese andar está listo en el P4. Siguen los diagonales. Claro, hay diagonales que transmiten, son de andar trocha, pero transmiten trocha y galope. Pero claro, hay que mirar a la mamá, hay que mirar a las abuelas, las bisabuelas, las tatarabuelas y mirar ese pedigrí. Entonces, claro, es que este me dio, sí, mira para arriba que también explotan otros genes. Los genetistas que han evolucionado y han estudiado tanto eso, lo tienen muy claro. O sea, en cualquier momento te puede expresar el gen de una generación muy atrás y hemos visto un caballo que se parece al arco todavía hoy en día y se parecen todavía al arco desde su parte morfológica, fenotípica, colores, inclusive cuando vos hablas con chalanes de la vieja guardia, que les toca el bisnieto, el tataranieto, y dicen, este caballo es igualito al de por allá, igualito, se maneja igual, se mueve igual, entonces explota en cualquier momento. Entonces, en ese orden de ideas, nuestra recomendación desde la teoría es seleccionar el mismo andar. Entonces, ¿qué es que el trote da muy recio? No, conocemos trotones actuales que ya leemos los hijos y no son recios, o sea, son trotones suaves porque eso ha dado no es una purificación ni evolución, sino es una selección, que eso fue lo que hablamos en algún momento, que nosotros para mí no hemos tenido una evolución del caballo, sino una selección de cualidades de acuerdo a lo que nos va gustando en las pistas y a lo que nos vamos yendo para allá. Entonces, Pablo, ahí te quiero interrumpir un momentico, pues como para que hablemos también de esto que es importante y es, si necesitamos buscar un caballo que tenga cualidades, pero que tenga cualidades a lo que yo quiero y todo, pero cuidar también mucho esa genética de que no voy a cruzar, familia, sangre, porque también eso es cuidar la raza y eso es cuidar la genética y eso. Totalmente. Ese es el segundo punto. Ese es el segundo punto, pero es muy importante, claro que sí. Entonces, hablando desde esa parte del pedigrí, entonces encontramos el andar,
las cualidades morfológicas, por lo menos ver el caballo cómo se mueve, cómo transmite el reproductor, y si se parece a mi yegua, voy a tener un producto más igual, más parecido, porque son uno y uno se van a parecer. Entonces a veces es que mi yegua es muy despatada y este caballo es muy patudo, entonces va a compensar. Vení, ya viste este reproductor que transmite en esos posteriores, en los anteriores, transmite lo que estás buscando, es dominante en esa característica que crees. Por eso a veces cuando me hablabas o hablábamos de seleccionar los de moda o los probados, entonces ahí en esa especificación, cuando quieres arreglar algo, ahí sí te puedes ir a lo probado. Claro, es muy importante porque es que ya tiene crías nacidas que ya me pueden decir realmente qué está transmitiendo. Pero sigue siendo subjetivo, sí, porque lo que estamos viendo que ese caballo transmite, no conocemos todas esas mamás, si eran, si eran dominantes o no. Por eso uno debe conocer la línea genética de tu yegua para poder empezar a seleccionar. Entonces, vamos, morfología. Entonces, normalmente un caballo que tenga un fenotipo de trocha y galope, de trote y galope, tiene esa conformación innata para poder transmitirlo. Entonces, si seleccionas el mismo andar, te estás acercando más a lo que estás buscando objetivamente. Y luego viene la no consanguinidad. Entonces, ahí vamos a tocar muchos temas y muchas personas defienden la consanguinidad y otras personas que no. Yo, desde lo personal, aquí hablo ya más como Pablo Ortiz, yo no he encontrado el caso exitoso de la consanguinidad estrecha, exitoso en pistas. ¿Sí? He encontrado que en esa consanguinidad, en el factor Rasmussen y encuentran características que se replicaron, claro, siempre se van a replicar porque estás reproduciendo, entonces se pueden replicar, pero no hizo el primer caso, y es muy bueno el día de mañana que salga, bienvenido, bacano, muy bueno que de pronto alguien nos diga, sí, yo tengo este caso, pero yo no lo conozco. Y he visto muchos criaderos que se cerraron y se cerraron y se cerraron, y ahí fue cuando perdieron el norte. Y esos criaderos que se cerraron tanto, después los vemos que abren genética y ¡pum!, sacaban campeones y sacaban caballos o yeguas muy reproductoras o caballos muy dominantes cuando abren genética. Entonces, en ese orden de ideas, la consanguinidad no ha sido o no la he visto exitosa desde lo que he vivido. Ahora, sí, vamos a los libros. Hay muchos estudios en otras razas que están muy evolucionadas que no permiten la consanguinidad o tienen los reproductores con tanto estudio que te dicen cuánta consanguinidad tiene, como el caso de los frisones. Nosotros en Colombia no tenemos nada y apenas vamos avanzando y es una raza que está creciendo y está evolucionando. Entonces, cuando hablamos de esa consanguinidad estrecha, no hemos visto el caso, y lo otro, también hemos encontrado problemas reproductivos y problemas de malformaciones. En el caso de dos hermanos medios, cuando se cruzan, normalmente esa cría o esa yegua o ese macho tiene mal semen o la yegua es difícil de preñar. Lo tenemos claro, evidenciado, no tenemos un estudio todavía grande, pero con lo que hemos vivido y con lo que he hablado con los criaderos y médicos veterinarios que llevan esas reproducciones, lo hemos encontrado muy de frente, que son difíciles de preñar o tienen problemas reproductivos. Y tercero, la consanguinidad en manada, en libertad, no lo permite. El caballo lleva muchísimos años y sabe que la yegua, cuando el hijo ya empieza con estos aires, la yegua lo rechaza, la yegua no se deja. No, hay casos, sí, hay casos, pero normalmente la naturaleza no se da la consanguinidad. Entonces, si el mismo caballo, la misma especie que lleva tantos años, no lo demuestra y no lo permite, nosotros lo permitimos. Entonces ha sido difícil. Entonces volvemos. Seguramente hay después, o en los comentarios de este podcast, puede que salgan algunos casos exitosos. Exitosos desde, lo pueden llamar desde la pista, pero normalmente esos de la pista son malos en la reproducción. Entonces para mí no es un caso exitoso porque yo busco las dos cosas. Cuando un criador tiene su objetivo claro y sabe que esto es para muchos años, entonces la genética no es una opción. La genética es la clave para llevar al futuro el mismo criadero como tal. Entonces hay que jugarla con estrategia. Entonces mira que la consanguinidad no la recomendamos. Y habiendo tantos caballos, es que si tuviéramos poquito, pues tenemos muchos. Y muy buenos, de mucha calidad. Total, entonces es muy bueno también abrir las líneas. En ese orden de ideas es como el segundo punto. El tercero, entender qué tipo de reproductor estás escogiendo. Si es un reproductor que está activo en las pistas o es un reproductor que ya está solo como
en su parte reproductiva, valga la redundancia. Cuando es un caballo de pistas, es un caballo que va a tener más pausas porque son atletas, y los atletas es como los jugadores de fútbol, o sea, unos días antes estaban en concentración, los caballos también entran en concentración. Hay caballos que les funciona al contrario, que los colecten el día antes, viajan, ganan y se devuelven. Son poquitos los casos, pues normalmente los caballos los pausan. El entrenador, el médico veterinario deportólogo, no el de reproducción, frenan los caballos y está bien. Entonces es entenderlo, ese reproductor, y la capacidad que yo tengo de espera o de paciencia para poder escoger ese reproductor. Entonces, ¿en qué nivel está el reproductor? Y 3, las condiciones geográficas. Si yo estoy en un lugar donde es difícil los envíos, los despachos, pues debo de seleccionar un caballo que también se ajuste. Nosotros en Compras Altos, ajustándonos también a ese punto, nosotros tenemos un filtro por zona demográfica de cada caballo. Entonces vos te metes a la página, cada reproductor tiene toda la información completa. Se incluye las garantías, se incluye el envío, ¿no? Cuánto vale los despachos, dónde está el caballo, qué día se colecta, toda esa información está allí. Entonces vos puedes filtrar. Si yo estoy en tal parte, pues escojo un caballo que tenga acceso o tenga despachos más fáciles al sector. Con esa segunda que nos estabas hablando, ¿sabes qué me ha pasado mucho? Sí. Que pido, pues solicito el salto y como que no, el caballo no se está colectando porque va para competencia. Yo pienso que es muy importante que los criaderos manden un cronograma para las personas que adquirieron el salto, que todos tengamos un cronograma de saber cuándo el caballo no va a estar disponible, porque entonces ahí uno pierde un calor o pues como que no hay esa letra pequeña donde diga, bueno, van a haber momentos que este caballo que está en competencia, no se va a poder colectar, qué días no se puede colectar, para uno también prepararse, porque uno muchas veces prepara la yegua, lo tiene todo listo, pide el salto, no, es que el caballo no se está colectando porque va para la nacional o porque va para la mundial o porque va para Feria de Flores, y uno como que ahí queda con todo listo, muchas veces con la yegua sincronizada. Entonces eso me parece muy importante. Por eso hay que tenerlo claro, qué tipo de caballo o de reproductor estás escogiendo y si tienes la paciencia y el tema. Es claro que los dueños de los reproductores o la parte administrativa debería de comunicar, pero también ahí poniéndonos en el puesto del criador, ¿cierto? El que compró el salto. Pero también cuando estás exhibiendo y estás exponiendo y eres el dueño del caballo, también hay cosas que se te salen de las manos. Ejemplo, vos te programas para una feria, ¿cierto? Y el caballo el día anterior se apurrió, no puedes ir a esa feria. Pero a los 5 días ya está aliviado y, pero hay feria en tal parte. No, aprovechemos porque le estamos apuntando a, ejemplo, el caballo del año. Entonces tienen que ir a embarcar. Y entonces hay otro que está también compitiendo por el mismo título, ¿cierto? Entonces por eso hay que tener claro qué tipo de reproductor estamos seleccionando y en qué etapa está. Entonces, esa es una. Y lo otro es, por ejemplo, tú te programas para una feria y avisas, no hay colectas. Y el día antes cancelan la feria, el chalán no puede viajar, entonces ¿para qué te vas a ir a meter ese gasto de mandar caballos con otro chalán? Entonces decís, no. Entonces no publicas, entonces también son oportunidades que se pierden desde la otra parte. Entonces por eso es una balanza, pero lo tenemos muy claro y nuestro llamado, nosotros lo hacemos más constantemente en las redes internas a los propietarios como avisen. Por ejemplo, en la parte de diciembre hay unos caballos que siguen colectando y siguen su vida normal. Hay muchos que salen a vacaciones. Entonces siempre mandamos un comunicado como recuerden informarle a su público, a sus clientes, a sus redes sociales, que ya todos tienen redes sociales, publicar y comunicar qué está pasando con el reproductor. Sí, total, y muchos porque lo hacen. Como decíamos, el reproductor se debe tratar como una empresa. Exacto. Y las empresas normalmente siempre tienen sus cronogramas, a qué eventos van a asistir, todo eso. Entonces sí como mejorar esa parte logística. Total. Que nos afecta a todos los que estamos, pues. Y hablamos ahora, es una opción, otro negocio que está, o sea, tiene ese huequito que se podría pues como impulsar. Entonces los managers de reproductores de caballos, esa es parte fundamental de su trabajo y de su puesto de trabajo dentro del criadero. Estructurar ese reproductor como una empresa real, y eso es muy importante. Totalmente.
Pablo, para que terminemos este capítulo tan bueno, donde yo creo que hemos aprendido demasiado, demasiado, de un tema que poco se habla, y todo lo que hay detrás de comprar un salto, y de también todo lo que hay detrás de un reproductor, eso es muy importante. Y también a la hora de elegir, pero pues veo que ustedes hacen una asesoría muy, muy buena. Me falta un pedacito que es muy importante mencionarlo. A ver. También antes, cuando estás conociendo la yegua, también antes de empezar ese proceso de preñez, tenés que preparar la yegua. O sea, entonces muchas personas se quedan, no es que no me queda, es que no me queda, es que no me queda, es que me valió mucho. Venga, usted se preparó, usted le hizo exámenes de sangre para revisar cómo está la yegua, usted desparasitó la yegua. No, entonces venga, normalmente lo voy a asemejar a algo más humano, pero cuando una persona va a quedar en embarazo, empiezan a mandarle calcio, empiezan a mandarle vitaminas, come esto, hace ejercicio. Las yeguas es exactamente algo muy parecido. Exactamente igual. Exactamente igual. Pero ahí tenemos que empezar a ayudarles a las yeguas también, con suplementos, con desparasitaciones, con la dentadura, con darle comodidad, darle sol, darle libertad, darle descanso, conocerla bien la yegua como es. Entonces, cuando estás en ese proceso de crianza, preparar, listo. Ahora viene el proceso perdón, viene el proceso de la gestación, casi que no le doy. El proceso de la gestación también tiene unas necesidades de minerales y vitaminas especiales. Entonces ahí entra esa parte del manejo humano para suplir esas necesidades finales. Y tercero, cuando nace la cría, normalmente no revisamos. No sabemos qué calostro hay. No sabemos cuándo defecó, cuándo orinó. Entonces hay un montón de espaciecitos que no estamos llegando en ese proceso de la crianza. Entonces después dice, es que no me dio la alzada, es que fue el caballo. No, vení, ¿cuánto parte del manejo fue? Entonces el proceso de la crianza es muy largo. Desde conocer la yegua, mira que nos hemos enfocado, más que seleccionar un reproductor, es la yegua. La yegua es fundamental en este proceso de la crianza. Porque no solamente va, muy importante, no solamente va a heredar lo que herede el caballo que elegí, el salto, no, la yegua tiene que ser una buena madre si queremos un buen temperamento, el genotipo de la madre también es fundamental, o sea, es fundamental tener dos, son un complemento, tanto el padre como la madre, tienen que ser muy bien elegidos y estar muy conscientes de eso. Totalmente, y el proceso de la crianza, como lo hablé en algún momento ahorita, es de responsabilidad. No pretendas obtener un éxito si no has sido responsable en todo este espacio, en todo este tiempo. Entonces, cuando nace la cría, hoy en día no se ve mucho la división de la alimentación. Entonces, vemos la cría comiendo del concentrado de la yegua, que son especificaciones diferentes. O a veces la yegua comiéndose el del potro, porque el potro se comió el de ella. Entonces, cuando hay esos cambios, no es fundamental. Los viejos hacían unos burladeros donde la yegua no podía acceder y levantaban un poquito el comedero solo en esa etapa para que el potro no alcance y la yegua se pudiera comer los suplementos, las vitaminas, lo que necesitaba ella en su proceso ya de crianza y entonces esos primeros 6 meses que son fundamentales. Entonces, esa parte de esa responsabilidad es de manejo. Por eso ahorita yo le hago un porcentaje más alto al manejo que a la parte genética. Total. También cuando lo hacemos en potreros, como las receptoras y que están todo el tiempo en potreros, que es mucho más difícil controlar cuánto concentrado están comiendo, porque están con muchos más animales y pues uno cuando los tiene en libertad realmente ve esas jerarquías y lo difícil. Yo tengo un kinder, de madre, eso es verlos pelear. Tienen 5 cocas para cada uno y eso es verlo pelear al que tenga la jerarquía, porque no, yo quiero comer de acá también, de acá también, de acá también, y espantarlos a todos Entonces, controlarlos ahí es más difícil. Seguimos el tema del manejo, y eso, por ejemplo, en potros, ahora en yeguas, normalmente, y eso lo hemos aprendido con el tiempo, y es parte de estos espacios poderles comunicar. En un criadero que me invitaron, vamos a conocer el Levante, entonces nos fuimos donde las yeguas preñadas, gestantes, y encontrábamos eso. Y normalmente
La gorda es la que más comía. Obviamente era la dominante, y después dejaba las otras. Y las últimas, flacas, y llegaban ya a comer la reserva y no había nada. Ya no Entonces, había nada. ahí fue cuando el mismo propietario, el criador, me dijo, vení, aquí está pasando algo, esto hay que dividirlo, mira cómo está de flaca. Entonces empiezan las correcciones, pero mira que ya había pasado un periodo largo, entonces ahí va la responsabilidad de todo el proceso de la crianza. Entonces la alimentación es fundamental. 100%. Bueno, es que nosotros podríamos quedarnos aquí hablando todo el día. Total. Demasiado interesante toda la conversación, hablando pues de todo el tema empresarial, de todo lo que estamos haciendo con los caballos. Tenemos 2 grandes marcas acá y, muy importante, hablemos un poquito de este regalo, me encanta. Se llama, esta se llama Trocha. Sí. Y es con notas como Con miel. el miel, Ajá. sí. Pero bueno, como tal el proyecto se llama Café Está divino, Criollo además. Colombiano. Lo tiramos al café de los caballistas, ese es el eslogan. ¿Por qué? Porque encontramos que muchas personas que no son caballistas asimilan que todo caballista es alcohólico o que toma mucho o caballos licor caballos. Pero hoy en día estamos viendo un crecimiento muy exponencial del café. Entonces tú vas a una pesebrera y siempre es tintico. Entonces se está volviendo también parte de nuestra vivencia. Entonces, ya pasamos las ferias a punta de sí, café. total, a punta de café. Entonces, yéndonos para ese lado de aportarle al gremio como tal, dijimos, vení, que nos asimilen también, no por licor también, sino por un buen caballo. Y ojo esto, tenemos el café más suave del mundo y tenemos el caballo más suave del mundo. Entonces juntamos los 2 caballos y el café. Entonces ahí le apuntamos a expresarle como esa nueva generación que puedan tomar un buen café, generar una buena conversación, una buena charla alrededor del caballo. A mí personalmente me encanta el café y siempre que alguien me visita le ofrezco café. Y aquí revisando todo, ahorita hablamos del logo de Compras Altos. Sí. Y decíamos que era precisamente lo que hemos hablado todo el capítulo, es una yegua y un potro, ¿cierto? Yegua. Y el potro o la cría, porque no tiene ahí Potranca. sexo, obviamente, pero está acostada. Cuando están acostados, ¿qué nos dice? Hay tranquilidad, hay responsabilidad, hay buena alimentación, hay cuidado. Entonces, por eso el logo tiene todo ese punto final de nuestra razón de ser, que es la crianza responsable y objetiva. No, me encanta, de verdad. El café, vamos a sacar varias líneas o varios sabores. Este en especial es un proceso que se llama, o es un caballo tipo, es un café tipo honey, que es más dulce y es en general el café que más le gusta a la gente o al público grande. Y el andar de nuestro caballo criollo que más le gusta a la gente es la trocha. En Colombia. Entonces juntamos la miel, sí, el honey, que es lo que más le gusta, con la trocha. Un café de Ciudad Bolívar, de un caballista, que tiene estándares de exportación, es un café de alta calidad y nuestros caballos no merecen algo de menos calidad, merecen mucha calidad, como otros productos también. Me encanta, no, me encanta realmente. Productos cosméticos fantásticos que son de muy alta calidad aquí tenemos también. A que ver, obviamente trajimos regalito Pablo. Vio. Hay que ver, nuestra marca increíble, que está en todos nuestros podcasts, que está pronta a relanzarse, a cambiar todas sus presentaciones. Estamos muy contentos. Yo sé que he anunciado mucho este relanzamiento, pero es que detrás de un lanzamiento hay de todo. Bueno, esa grasa, ¿Qué? La grasa ya tiene la nueva imagen. ¿Sí? Sí, esta es la nueva imagen. Estamos Mira, haciendo. qué lindo. Qué nota, súper. Y tienen toda una experiencia. Tócale y se siente como si fuera cuerito. Ay, sí, qué nota. Ajá, es una experiencia. Entonces, pero yo no sabía que me iban a dar eso, ojo, pues. Y 2, habíamos hablado antes del podcast que casualmente desde hace muchos años cuando conocí la marca, de verdad que me enamoré y fui uno de los validadores o embajadores de la marca en su momento, porque me parece que la calidad tiene que ir acompañado de un buen caballo y todos nuestros caballos son muy buenos. Muy buenos, y entonces tenemos los mejores productos. Este sí es regalo para ti. Bueno. Este es de humanos, porque también queremos que prueben esa línea humana que es lo mejor, que ayuda con el crecimiento,
con el brillo de tu cabello, de aparte te ayuda con la caída. Entonces es una marca que también va dando saltos. Claro, claro. Eso es un proceso de crecimiento. Los felicito también. Son empresas que se han hecho alrededor del caballo y van creciendo. Y les voy a hacer un podcast a ustedes también. Ay, sí, eso. Sáquelo y me invita. Va. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Realmente vuelvo y lo digo. Y sabes que no estoy mintiendo porque ya te había dicho muchas veces, Pablo, te quiero en el podcast, te quiero en el podcast. Porque realmente para mí es revolucionario y eso es lo que más me conecta con los invitados cuando tienen unas propuestas que realmente vienen de mucha creatividad, de también conocer las falencias del gremio y también las necesidades. Me encanta la propuesta que es Comprasaltos, además porque inicia siendo muy digital, entonces se mete con todo este universo digital. Realmente, como recomendación, todo ahorita tiene que estar en las redes para poder vender, para poder darse a conocer, para poder posicionarse. Entonces te felicito por ese proyecto, cada vez creces. Cuando realmente, genuinamente, cuando vi que estabas abriendo una nueva oficina, me dio mucha felicidad. Qué bacano que todas estas empresas sigamos creciendo, porque solo nosotros sabemos lo duro que es estar aquí y hacer empresa. Felicitaciones por tantos proyectos, un empresario muy grande. Muchas gracias, vamos paso a paso. Para mí es un honor de verdad esta invitación, poderles compartir algo de la experiencia, también felicitarlos porque están llevando unos mensajes demasiado importantes al sector equino, al gremio equino, a las personas que entran, a los amantes, a los que tienen caballos y a los que no, porque aprendemos. Ser caballista no es solamente tener caballos, también es quererlos, respetarlos, aprender de ellos, y ahí entran también muchos nuevos. Entonces, y eso es muy importante, claro. No importa que sea una moda, con tal de que entren con respeto, que entren amando este gremio y también con la necesidad de seguirlo creciendo, es lo más importante. No importa que sea una moda, porque ya está como muy satanizado. Ay, todo el mundo ahorita quiere ser caballista, qué bacano. Total. Qué bacano. Bienvenidos todos también. Felicitaciones y muchas gracias. Es un honor para mí haber estado acá. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo y espero que disfruten demasiado esto y que además aprendan muchísimo.